y me dijo que vayamos con Don, se llama Don, y vayamos a Taboga en velero. Y yo dije, oye, me parece fascinante porque he ido a Taboga usted paga porque le lleva el barco ese y cruza, ¿no? Pero que alguien tenga un velero propio, yo dije, esto tiene que ser maravilloso, cómodo, me siento. O sea, yo pensé que iba a tener una experiencia tipo de yate o algo parecido, ¿no? Y era un velero grande, hermoso, y comienza la aventura. Y cuando yo estaba hecha, que si hubiera existido en ese tiempo las redes sociales, estuviera haciendo, ¿cómo dicen ustedes? Estuvieran haciendo puros likes desde... Entonces, porque estábamos pasando por el puente de las Américas, que si hubiera existido en ese tiempo las redes sociales, estuviera haciendo, ¿cómo dicen ustedes? Estuvieran haciendo puros likes desde... Entonces, porque estábamos pasando por el puente de las Américas, pero la cosa se tornó fea. Comenzó a soplar la marea, comenzó a estar picada. Y el velero tiene también, por si acá, tiene su motor para llevarlo y después como adicionar el velero. Pero ¿qué pasa? Que el motor se dañó. El motor donde íbamos, que es grande, se daña. Se dañó el motor. No sé si quisiera que me pusiera un poquito, no hubiera tanto como movimiento y tratáramos como de estar un poco tranquilos para no distraer a los demás. Entonces, mira que estábamos en el velero y cuando se daña, él dice que sople el viento. Y no había viento. Y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Dije, bueno, el velero es un tema de que tienes que moverte de un lado para otro conforme al viento y tienes que correr de un lado con la soga y él es el que sabía y le comento que él estaba casi que estrenando su velero, o sea que él no era diestro ni tampoco experto en navegación, porque él había comprado su velero y estaba contento, y había hecho un par de viajes, pero no era que era súper diestro. Y ella me decía, bueno, vamos a tener que todos hacerlo. Y cuando comenzó un poquito de viento a soplar, porque tuve un buen rato en el mar allí, y el mar ahí picado, allí, y el mar ahí picado, y el velero moviéndose de un lado para otro, y yo con el corazón en la boca de susto. Y comenzó a soplar el viento. Y él corría de un lado para mover las cuerdas y decía, y tú corre para acá, y tú corre para acá. Según el viento, teníamos que ir corriendo de un lado para otro y movernos. O sea, eso fue una experiencia inolvidable porque entendí que conforme iba el viento, teníamos que movernos. Y la embarcación se mueve conforme al viento. El velero no arranca y no va para ningún lado si no hay viento. Y meditaba todo esto y Señor, y me salían las lágrimas porque digo, qué experiencia más sencilla que tú me traes ahora, pero me acuerdo de que todo lo que uno vive, uno lo trae para ahora, para entender las cosas del Espíritu por donde el Señor los está llevando a uno. Entonces los hijos del viento somos como esa embarcación que tenemos que ver para dónde va el viento. Entonces, es una aventura mirar por dónde viene el viento y poder conocer qué hacer cuando y para dónde el viento va, qué movimiento tienes que hacer. Porque tú te tienes que mover como si tuvieras que bailar con el viento. De acuerdo al movimiento, al viento, tú te mueves. Entonces, dice la palabra, lo primero que hay que saber para saber que somos hijos del viento es saber que somos hijos de Dios. Y la palabra dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
quiero que mire esta profundidad de Juan. ¿Qué características tienen aquellos que son engendrados e hijos de Dios? Aquí hay 3 cosas importantes. Dice, 1, fueron hechos de Dios, los cuales no son engendrados ni por sangre. O sea, nosotros somos engendrados humanamente por la sangre o el tipo de sangre de nuestros progenitores. Entonces, pero la sangre que nos engendra es la sangre de Jesús. Número 1. Número 2, ni de voluntad de carne. Nosotros venimos al mundo en una voluntad de carne de nuestros padres. O sea que el Espíritu Santo, el Padre nos predestinó en su voluntad que nosotros fuéramos y naciéramos. No sé si me estoy explicando. Número 1, los hijos somos por la sangre de Cristo. Número 2, por la voluntad de Dios. Y dice, ni voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, 2 cosas importantes de los hijos de Dios. Fuimos engendrados por la sangre de Jesús y 2, por la voluntad de Dios. Esto es importante que usted sepa que todo aquel que ha nacido sido nacido por la voluntad de Dios. Aunque usted haya nacido carnalmente por una persona, por su madre o su padre. Dice Gálatas 4, 6, 7, dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Si somos hijos, tenemos el espíritu del Hijo. Así que dile que tú tienes el espíritu del Hijo adentro de ti. Y como decían antes, cantaban, dice, el cual clama, Abba Padre. O sea, el espíritu del Hijo adentro de ti siempre está clamando, papá, 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 papá. O sea, en ti está la paternidad de Dios. Tú portas la paternidad de Él. Tú lo portas, está dentro de ti. Así que cuando tú ves a alguien, tú estás portando el espíritu del Hijo y estás ministrando a otras personas, estás en la calle, estás compartiendo con otras personas, las personas están viendo en ti la paternidad. Tú estás portando y tú le debes impartir eso, el espíritu del Hijo. Entonces, dice, y ya no eres esclavo como cantábamos en antes, sino hijo. Una característica de los hijos, no eres esclavo como cantábamos en antes, sino hijo. Una característica de los hijos es que no son esclavos de la carne. No son esclavos. O sea, usted no está atado a nada carnal. Usted está atado a la voluntad de Dios. Porque los hijos de Dios estamos sometidos a la voluntad de Dios. Esto lo podemos saber, pero cuando lo tenemos que aplicar es que entonces queremos hacer nuestros deseos. Queremos terminar haciendo las cosas que queremos y no las que Dios dice que hagamos. Cuando nosotros tenemos un tema para obedecer, mira, algo que tienen los hijos de Dios es que son obedientes. El Hijo de Dios que dice, mira, el que no vive obediencia para mí es un religioso. Porque podemos decir todo, es que podemos estar sentados viendo la voluntad de Dios. Dice aquí, sino hijo, y si el Hijo también heredó por medio de Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está la obediencia. Tenemos que guardar los mandamientos y vivir los mandamientos. Y es que el evangelio se ha vendido demasiado fácil. Se ha vendido demasiado microondas, demasiado light. Tengo que decirlo porque yo no sé qué evangelio le han vendido, porque yo le estoy vendiendo el evangelio que es. El evangelio requiere de su voluntad para obedecer. Requiere que usted obedezca. Requiere que usted haga lo que a Dios le agrada. Ese es el verdadero evangelio. Dice, guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa gravoso? Que no te causa dolor, no te causa una pesadilla. O sea, no es, ¿qué significa gravoso? Que no te causa dolor, no te causa una pesadilla. O sea, no es,
no debe causar en ti, obedecer no debe causar en ti un dolor o algo que golpee, algo que te agrave la vida, que te la complique. Hay gente que me dice, ay, no. Necesitamos que los niños, Ruge Kids o alguien que haga con los niños algo. Entonces, los mandamientos no son gravosos. Obedecer no trae gravedad a tu vida, no trae una pesadilla. Debe ser un deleite. Obedecer debe ser un deleite. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche, si usted es nacido del agua y del espíritu, usted va a vencer el sistema. Mira, que dame la victoria. No, ya, si tú naces del agua y del espíritu, si lo que nace en ti es espíritu y no carne, tú vives una obediencia, tú estás llamado a ser victorioso. No sé si estamos aquí. Si no está teniendo victoria en un área de su vida, entonces tengamos que escudriñarnos y examinar qué área no estamos obedeciendo a Dios en las áreas de los mandamientos, por lo cual no somos tan victoriosos como quisiéramos ser. Cuando usted no tiene la victoria, no la está teniendo no porque el Señor es malo y no lo ha prometido, no lo está teniendo porque algo no está haciendo bien. ¿Cuántos estamos aquí? Y aquí dice que sus mandamientos no son gravosos. Ser obediente no es una gravedad, no es algo que te debe golpear, no es algo que es una pesadilla. Y el tema de nosotros es ser obediente. No, o sea, no nos gusta obedecer. Nos cuesta seguir instrucciones. ¿Tú no ves que al ser humano le cuesta seguir instrucciones? Porque le gusta hacer su voluntad. Porque quiere ir donde quiere ir. Necesitamos, no nos dejamos ceñir. ¿Cuántos estamos aquí? Dile a que está a tu lado, déjate ceñir por el Señor. Déjate ceñir. Porque ceñirte es ser manso y humilde de corazón. Lo que pasa es que tenemos demasiado orgullo para poder ceñirnos por Él. Y yo, pastora, y como yo me ciño a Él, pero no me ciño a nadie. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo me ciño a Él, pero no me ciño a usted. Y a nadie me ciño. Pero entonces Dios tiene que bajar como un ánima para ceñirte. Dígame cómo. Como un humo. Dios va a usar seres humanos para que tú te ciñas. Va a usar muchas cosas. Entonces, dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces voy a hablar de 6 puntos que lo vamos a repasar rapidito y lo vamos a hablar de los que son los hijos del viento. La característica número 1 de los hijos del viento es que ellos son nacidos en la intimidad. No hay un hijo del viento, no hay hijo del viento que no sea un íntimo. Porque es en la intimidad que los hijos del viento van a escuchar al viento. Van a escuchar al viento y van a dejarse guiar por el viento del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero si no tienes intimidad, vas a buscar que alguien te diga lo que tienes que hacer. ¿O qué? Tu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero si no tienes intimidad, vas a buscar que alguien te diga lo que tienes que hacer. O que un profeta te diga lo que tienes que hacer. O que alguien te afirme o te profetice. O agarras la Biblia para donde te cae para que Dios te hable. Y practicamos una muy discreta hechicería cristiana. Y pensamos que estamos bien. Pero es que el oído espiritual no lo tenemos desarrollado para el viento del Espíritu. Y esto es lo que, agárrese el oído. Este es el que yo tengo que desarrollar. El oído espiritual. Entonces, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51. Como gente en la presencia de Dios. Yo le doy a dar un tip para toda la vida.
el tip que me ha resultado siempre. Y es ser como soy delante de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Sin maña, sin ocultar la verdad. Diga la verdad y nada más que la verdad. Hable verdad en la presencia de Dios. A veces nos cuesta hablar ante las personas y hasta con Dios no. Con Dios también nos cuesta decirle la verdad. Tenemos que hablar ciertamente la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿ok? La intimidad tiene que traer la voz de Dios. Dice, y yo cenaré con él. Intimidad, conocerlo, comer del alimento. Cuando yo me siento a la mesa con alguien es para comer. ¿Y cómo te vas a sentar con él? ¿Vas a comer qué? ¿Y cómo te vas a sentar con él? ¿Vas a comer qué? La revelación de los misterios que él te quiere dar cuando lees la palabra. Eso es lo que significa cenar con él. Este versículo es para los hijos de Dios, y más para que los inconversos que andan haciendo eso como si fuera un evangelismo. Este versículo es para nosotros, la iglesia. Entonces, estoy a la puerta y llamo. Siempre el Hijo del viento del Espíritu estará siempre entendiendo que hay siempre, todos los días, Dios te está esperando con la puerta abierta. Todos los días te está esperando con la puerta abierta. Todos los días está anhelando de ti, todos los días. Todos los días Él te está esperando. Él está esperando escuchar tu voz. Él está esperando escuchar tus cuentos. Él está esperando escuchar aún tus incomodidades. Él está esperando escuchar todo de ti. Lo importante es que no llenemos ese lugar de habitación solamente de quejas. Hay un tiempo para todo, pero tiene que haber un tiempo en que yo me quedo diciéndole, eres maravilloso. Me voy a olvidar de todo este rollo. Está bien, estoy bravo. Pero mira, ¿sabes qué? No hay nadie mejor que tú. ¿Sabes qué? Eres tú lo más importante. Yo no puedo vivir sin ti. Y yo necesito decirte que te amo, que no puedo seguir adelante si tú no sigues conmigo, que tú eres maravilloso, que tú eres digno de ser adorado, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres el dueño de mi vida y de mi corazón, que puedes tomar todo de mí lo que tú quieras, que puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cuántos estamos aquí? Tenemos que llegar a ese punto, porque si no nos quedamos en la queja, en la parte en que nos descargamos. Hay un momento de tú quieras. ¿Cuántos estamos aquí? Tenemos que llegar a ese punto, porque si no nos quedamos en la queja, en la parte en que nos descargamos. Hay un momento de descargas. ¿Cuántos estamos aquí? Hay un momento de descarga, pero hay un momento de carga. Cuando yo recargo, me descargo, pero en otro recargo. ¿Cómo yo me recargo? Solamente exaltándole. ¿Usted quiere recargarse de Dios? Comienza a exaltarlo. Esto es bueno para la foto media, ya sabe. Hay un momento de descarga, pero hay un momento de recarga. Y la recarga solo la conseguimos cuando lo enamoramos, lo honramos y lo exaltamos. Nos desenfocamos de nosotros para enfocarnos en Él y en su grandeza. En la antigüedad, los navegantes dependían. En la antigüedad, los navegantes dependían en grandes embarcaciones para que el viento moviera sus. Y los vientos lo podía sacar de zonas estancadas. Hay momentos que en nuestra vida estamos en una zona estancada. Y solo el viento, cuando comienza a arreciar, puede sacar la embarcación a flote para que continúes. Necesitas salir del estanque, del estacionamiento, de la pausa en la que te quedaste. Y solamente el viento del Espíritu va a hacer que avances. Necesitas viento. Dile al que está a tu lado, necesitas viento y fuego. El viento era el combustible. El viento es mi combustible. Apunte, el viento es mi combustible. La llenura del Espíritu.
Su dirección es mi combustible. Yo no puedo ser disque cristiano y yo no sé para dónde voy. Yo no puedo ser cristiano y no sé el próximo movimiento que el Señor va a hacer conmigo. Yo no puedo ser cristiano y es tener un signo de interrogación en la cabeza. No puede ser. Porque lo que somos hijos conocemos el viento de Él y nos dejamos guiar por Él. Guiados por el Espíritu. Punto número 2. Primero dije que nacidos en la intimidad. Y número 2, son guiados por el Espíritu. Son guiados a una dirección clara. Hay claridad. Los hijos del viento tienen claridad. O sea, miran en HD full. No, a medida que te vas acercando más y más y más, ves más claramente porque hay más luz. Cada vez que te acercas a Él, te acercas a su luz porque la luz es Cristo. Y exponerte más a su luz quita más tinieblas de ti. Y eso te permite tener más claridad y definición para dónde vas. Quién eres, para dónde vas y cómo irás. ¿Y con quiénes irás? Entonces, dice que Mateo 4:1, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Quién dijo que el Espíritu no te lleva al desierto? ¿Y quién dijo que no te lleva para ser tentado? El Espíritu también no te dirige solo a cosas buenas. Te dirige a momentos de tentación para probar tu corazón. Hay lugares donde Él te va a... El Espíritu también no te dirige solo a cosas buenas. Te dirige a momentos de tentación para probar tu corazón. Hay lugares donde Él te va a llevar para que seas probado. Solo para ver si estás listo. Solo para ver si eres verdaderamente fiel. Si estás verdaderamente alineado a su voluntad. Si todo lo que tú dices ser y todo lo que tú dices amar y profesar, Él va a ahora decir, vamos a ver, voy a llevarlo por el Espíritu. Entonces el Espíritu comienza a soplar para llevarte a una tentación. Pero qué bueno que Jesús pasó la tentación. No solo eso, fue ayudado ¿por qué? Por ángeles. ¿Cuántos creen que el ministerio angelical está a favor de aquellos que somos guiados en medio de tentaciones y desiertos? El ministerio angelical está moviéndose a nuestro favor, mis amados. Ahora, no es una sola de estar invocando a los ángeles, sino que yo busco a Jesús y Él mandará a sus ángeles delante de mí que me libren de todos mis caminos y quiten todas las piedras de mi camino. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero yo quiero que usted mire el anticontexto. Si viven conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu, por el Espíritu haces morir. Ok. ¿Quién es el que va a hacer morir? Señor, yo quiero morir, crucifícame. Y parecemos haciendo como si fuera, como que le escuchamos, ¿no? Y Señor, crucifica mi carne. Señor, mata mi carne. Es que no es un asunto de una oración. Dice, si por el Espíritu haces morir la carne. Y estar en el Espíritu no es más que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y todos los días rendir nuestra vida de humillación para entregar los deseos de la carne. Es un proceso. Todos los días muero, pero mañana la gente quiere resucitar la carne de nuevo. Esa que mataron. Yo no voy a pelear con nadie. Sí, te lo prometo, Señor. Hoy la hago morir. Mañana alguien lo provoca. Se levantó, digo, pero si ayer estabas muriendo. Pero hoy estás resucitando la carne en tu debilidad. Si tu problema es la ira, al otro día dice el Señor, espérate. Vamos a ver, todo resucitando la carne en tu debilidad. Si tu problema es la ira, al otro día dice el Señor, espérate. Vamos a ver, todo es un proceso.
Y hay alguien que te provoca a que te pongas molesto. Y nuevamente fallas. Porque es un proceso diario. Todos los días tienes que hacer morir la carne en las áreas que tú sabes donde tú cojeas. Mira, ¿tú sabes cuál es el problema del cristiano? El problema del creyente es no conocer sus debilidades y no aceptarlas y hacerlas pasar por debajo. Vivimos en un autoengaño. Mira, si hay autoengaño, las personas no van a poder tratar transformación en medio de ellos. Porque lo que pasa es que la última persona que se entera que usted es orgulloso es usted. Todo el mundo lo sabe, menos usted. O usted lo sabe, o mejor dice, no, eso es algo que la gente piensa. Pero yo no soy así. En sencillez, un área débil, ¿qué va a pasar? Usted se va a quedar en la embarcación estancado. No va a poder tratar eso. El Señor no va a poder tratar. Porque todavía tú no vives reconociendo un mal. Necesitamos mansedumbre y humildad con nosotros mismos para reconocer un mal que tenemos. Si tenemos un problema moral, si tenemos un problema de carácter, cualquier debilidad que usted tenga, necesito que usted sea sincero. Necesito que usted sea sincero con el Señor. No lo estoy mandando ni siquiera que vaya a confesarse con nadie. Estoy hablando que vaya a Dios y diga, yo tengo este problema. Yo soy muy pasivo, no tengo carácter, soy mentiroso, soy orgulloso, soy quejoso, tengo un problema en mis ojos, soy quejoso, tengo un problema en mis ojos, se me van facilito, ando mirando lo que no debo mirar. Tengo un orgullo interno que creo que tengo el superior elevado. Creo que soy una persona que lo puedo lograr todo en la vida. No dependo de... No, yo amo a Dios. Tú amas a Dios, pero tu actitud me marca otra cosa. Tú no eres orgulloso, pero tu actitud, tu posición. Es más, tengo algo que decirle. El lenguaje corporal, nada más. Nada más tu postura. Muchas veces habla de tu pecado. ¿Cuántos estamos aquí? Tienen apariencia de piedad, pero con su vida dicen otra cosa. Es que no nos manda a terminar muertos, nos manda a vivir. Después que lo hacemos, vamos a vivir. Diga, vivir la vida eterna es vivir en Él. Y vemos el libro de Hechos. Vamos a ver este momento. Hechos 16, 6 al 10. Se me está descargando mi iPad, pero el Señor va a seguir haciendo. Porque somos vientos, somos los hijos del viento. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia. ¿Sabe que Galicia, todo eso era Europa, era por España, por allá? Todos esos lugares fueron tocados por el Evangelio. Europa tiene que volver a ser tocado. Tiene que volver de nuevo a lo que era. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oh, que Asia era Tesa. Y todavía tenemos, por eso hay un avivamiento en Asia. Que Asia era Tesa. Y todavía tenemos, por eso hay un avivamiento en Asia. Porque todos esos son lugares que habían llegado. Dice, el Espíritu Santo le prohibió. O sea, que el Espíritu Santo te prohíbe. El Espíritu Santo te encomienda, te envía, te aprueba, te prohíbe, te exhorta, te regaña, te redarguye, te guía. ¿Cuántos estamos aquí? El Espíritu Santo te enseña, te revela. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Pero aquí dice que le prohibió hablar la palabra. Hay gente que dice, yo me voy a meter ahora en esos lugares porque el Señor ha dicho que nosotros tenemos que llevar la gran communión a toda criatura y se van a la 1 de la mañana. El Espíritu Santo los mandó. Muchas veces el Espíritu Santo nos está mandando. Hasta para eso tenemos que ser sabios y prudentes.
Porque el Espíritu Santo en Hechos prohibía hablar la palabra a ciertos lugares que no estaban listos todavía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciábamos el evangelio. Estábamos bien, yo estaba subiendo como a 10, estábamos bien. Pero escúcheme, por un lado le prohibió y por otro se le aparece en una visión un macedonio para que él vaya a ayudarlo. Fíjese cómo a Macedonia lo aceptaron, pero a Asia le negaron. Vea que Pablo era un hijo del viento. Pablo era un hijo direccionado por Dios. No se movía a ningún lugar si no era por dirección. No hacía nada si no era por la voz de Dios. La voz de Dios es la que mueve a los hijos del viento. Yo quiero que tú sepas que para todo tú necesitas la voz de Dios. Para todo, y lo más difícil, y yo quiero como hacer como, no un congreso, quiero hacer como un entrenamiento intensivo de escuchar la voz de Dios, pero por más tiempo. Yo sé que Rugientes de Betel lo está haciendo, pero yo creo que requerimos como más tiempo, porque hay un problema aquí y tenemos que atacar la raíz. Y la raíz es que los hijos de Dios no están escuchando la voz del viento. Y esto es fundamental, porque ¿cómo vas a hacer la comisión? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a saber dónde te está llamando Dios? ¿Dónde no? ¿Cómo vas a saber qué dirección hacer en tu profesión, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tus generaciones? ¿Cómo vas a saber el próximo paso del Señor si no puedes escuchar y definir y determinar claramente en HD Full Color cuál es la voz de Dios para ti? ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Puedes estar suponiendo, puedes estar sospechando, pero necesitas, y Dios habla claramente. ¿Ok? Sí. Lo segundo. Sí. Lo tercero. Dije, guiados por el Espíritu. Número 1, dije, nacidos en la intimidad. Número 2, guiados por el Espíritu. Número 3, los hijos del viento son aquellos que son sacados, no se quedan estables en un lugar, no se estacionan. Son sacados de la zona de confort. Son sacados de la zona de confort. Los hijos del viento son sacados de la zona de confort. No te acomodes a donde estás. No te acomodes a un puesto. No te acomodes a una función. No te acomodes a las personas. No te acomodes a una nación. Porque Dios no puede hacerte un hijo de viento para mandarte a una nación si te encariñas con la gente, con los lugares. Mira, yo debo entender que como hija del viento debo de ser maleable para donde Él quiera hacer. Entonces Dios se levanta y usa a alguien o llama y convoca a alguien que sí está dispuesto a decir, donde me quiera llevar el viento, allí iré. Si yo te digo, mañana te envío a Asia, mañana te envío a Gunayala, tú tienes que decirme aquí, no, de que bueno, es que yo pensé que me iba a mandar para Madrid. Pensé que me iba a mandar para Londres. ¿Por qué para Gunayala? Ay, no, deja a toda esa gente allá. Yo quiero ir para Londres. Es más, mándeme para Jerusalén. ¿Qué usted cree que Jerusalén es fácil? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos del viento no se apegan. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos del viento no se apegan. Dile que está a tu lado, no se apegan.
Son maleables. Son maleables. Yo llamo a alguien, vamos para allá. Ay, lo que pasa es que, pero esta casa es una casa misionera. Y las casas misioneras tienen que ser maleables. Y la gente tiene que estar dispuesto a ir a donde lo manden. Y en la condición que el Señor así lo permita. ¿Ve? Sin comodidades, porque no, los hijos del viento no se acomodan. Son todoterreno, pueden estar en la escasez y vivir bien. Y pueden estar en la abundancia y disfrutarlo. Pueden disfrutar cualquier proceso y cualquier forma que tú le des más. Hoy tiene forma para estar en un campo, mañana tiene forma para estar en la playa, después tiene forma para estar en las ciudades grandes, después tiene forma para estar en los lugares, en las montañas, después tiene forma para estar en una tribu, tiene forma para estar en otra lengua, tiene forma para estar en otras naciones. Esos son los hijos del viento, están capacitados para ir donde el viento los lleve. Y Dios está levantando una generación que pueda Él malear, mover y dimensionar a donde Él quiere. No, la gente almática no puede ser hijo del viento. ¿Qué significa almática? Sentimentales, apegos sentimentales, relaciones sentimentales, no. Apegos sentimentales, relaciones sentimentales. No pueden. No pueden. Dios no puede llevarlos así. Pero son los que quieren ser misioneros. Amados, o vivimos el evangelio de la verdad para expandirlo, o no lo vivimos. ¿De qué estamos hablando? Diga que a tu lado, puedo estar en comodidad como puedo estar incómodo. Si el viento del Espíritu me lleva, puedo estar cómodo o puedo estar incómodo. Es poderoso. Es poderoso. Entonces, lo saca de una zona de confort. Y cuando llegan a ciertos lugares, hablan con las personas, sacan a la gente de las zonas de confort. Los hijos del viento le dicen, no te acomodes, ven conmigo, vamos donde el viento nos mueva. Y los saca de esos lugares estancados y de las zonas de confort a las personas. Y le hacen ver que es necesario hacer la voluntad de Dios y que el Señor tiene muchas formas y quiere hacer de muchas formas. Los hijos del viento no se acomodan a las cuatro paredes. Dile, son personas que salen de las cuatro paredes. O sea, ellos no se conforman con verse la cara todos los domingos los mismos. Ellos salen afuera a predicar el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del viento no están para quedarse en las cuatro paredes. Tienen que ser predicadores, tienen que expandir el reino. Están totalmente inconformes siempre porque quieren expandir el evangelio, el reino. Están totalmente inconformes siempre porque quieren expandir el evangelio y van por las almas. ¿Cuándo estamos aquí? Si usted se da cuenta, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hubo? Conversión de almas. El viento del Espíritu lo que trae es conversión de almas. Piensa en las almas que no conocen de Cristo. Les habla. Apenas vino el viento del Espíritu, se levanta Pedro con un gran discurso que evangeliza a muchos. Y entonces comienza a expandirse el evangelio. El viento del Espíritu trae expansión del evangelio. Nos permite ir más allá. De hecho, así comenzó el evangelio. No comenzó en cuatro paredes ni en un local, ni mucho menos quiero que sepa que comenzó en una casa. Aclaro, comenzó en la casa. Era un aposento y después salieron. ¿Y dónde dieron el discurso y para dónde se movieron? Necesitamos ir a las calles, no quedarnos en las cuatro paredes.
yo estoy orando para que haya gente inconforme con lo que está pasando y sienta de ir más allá. Los hijos del viento derriban fortalezas, las fortalezas mentales de este mundo. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque usted sabe que el plano espiritual está por encima del plano natural. Quiero que lo apunte. El plano espiritual está por encima. El plano espiritual está por encima del plano natural. Quiero que lo apunte. El plano espiritual está por encima del plano natural. 1 Corintios 2:14. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural solo percibe las cosas del alma y las cosas del cuerpo. Pero el hombre espiritual percibe las cosas del Espíritu y puede entender sobre todo, puede entender el cuerpo, puede entender el alma y puede entender el espíritu. Porque el plano espiritual está por encima del plano natural. Y por eso tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. No sé si usted sabe lo que usted es, pero tenemos la capacidad de juzgar todas las cosas. Tengo la capacidad de juzgar todas las cosas. Pero dice, pero las espirituales las debo discernir espiritualmente. Entonces, queremos discernir las cosas espirituales con una mente carnal, llena de conocimiento, llena de lógica y de una cantidad de sancochos en la cabeza, de pensamientos de diversos lados. Las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. Porque la vida del espíritu es algo muy profundo. Dice, pero en cambio el espiritual juzga, pero él no es juzgado por nadie. Oh. ¿Cómo el espiritual va a ser juzgado por otras personas? No puede ser juzgado. ¿Cómo el espiritual va a ser juzgado por otras personas? No puede ser juzgado por otras personas. Al menos que la persona sea espiritual. Al menos que la persona sea espiritual. El espiritual puede jugar al espiritual. Pero el almático, que no es espiritual, ¿cómo puede jugar al espiritual? Si el espiritual está por encima del plano. ¿Cuántos estamos aquí? Dice 2 Corintios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. O sea, los hijos del viento, dice, tiene armas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo no sé si usted sabe el armamento que usted tiene. Como hijo del viento, usted tiene. Como hijo del viento, usted tiene un armamento capaz de derribar cualquier tipo de fortaleza, de argumento y de altivez. Hay tres cosas que usted puede hacer como hijo del viento. Debe derribar argumentos, altivez y conocimiento. Hay tres cosas que el sistema tiene. Tres cosas, alguien me grabe esto para las redes. Hay tres cosas que tiene el sistema, la cual usted tiene autoridad. Uno, usted tiene autoridad contra todo argumento que hay en el sistema. Número 2, contra toda altivez que hay en el sistema. Y número 3, contra el conocimiento. Ahora, ¿cómo alguien que tiene altivez puede atacar otra altivez? De ninguna manera. Por eso Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Puede ir a destruir cualquier tipo de altivez. Un altivo no puede atacar otro altivo.
¿Y de qué estamos hablando? De algo espiritual que se mueve en el sistema. Llámese principados, gobernadores de las tinieblas, entidades en las regiones celestes. Ellos tienen tres cosas que colocan en la humanidad y que se mueven todo el sistema. Tres cosas, las entidades se mueven colocando sobre las personas fortaleza. Si una persona tiene fortaleza es porque una entidad ha trabajado y operado colocando una fortaleza. Otra entidad ha colocado altiveces. Son altiveces, son principados. Y conocimiento, el conocimiento, Grecia, el espíritu de Grecia. El conocimiento no es solamente la Biblia, es llevar la Biblia a la práctica. Si usted no llevó eso a la práctica, usted volvió una universidad teológica que nos da información y no está mal, pero que ahora debemos llevar eso a la vida práctica. Y como que yo me metiera a la universidad y solamente me lleno de conocimiento y de información que voy a utilizar después. Se supone que no todo el mundo utiliza después. Pero conocimiento de Dios tiene que ver con intimidad, vivencia y la palabra de Dios. Bien, y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuche, la capacidad que tenemos nosotros es de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, usted tiene todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, usted tiene y porta esas armas, las armas que son espirituales, no solo para ayudarse usted, sino para otros que están en el sistema. Usted tiene la capacidad de llevar a otro cautivo, pensamientos cautivos a la obediencia de Jesús. Usted está frente a personas que están dirimiendo del evangelio, que están luchando contra cosas que son injustas. Usted se levanta porque son personas que tienen pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Cuando se levantan leyes contrarios a la palabra de Dios, usted está teniendo una lucha y usted está peleando contra el sistema. Pero tenemos las armas para llevar cautivo ese tipo de pensamientos y llevarlos a obedecer a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Llevar a obedecer a Cristo. Y por eso es que nosotros como hijos del viento tenemos que ser obedientes, porque un desobediente no puede llevar a otro a la obediencia si él no camina en la obediencia. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos, dice, llevar cautivo. Eso significa que tú tienes la capacidad para apresar esa forma de pensar y establecer obediencia a Jesús. Entonces, son tres cosas. Usted tiene la capacidad, con las armas que el Señor le ha dado como hijo del viento, necesita la cualidad de ser obediente y necesita la cualidad de ser manso y humilde. Porque las altiveces no se pueden agarrar de esa forma. El Señor una vez me mostró que todos los principados son altiveces. En el mundo espiritual lo que se mueven son altiveces. ¿Qué significa altiveces? En una versión dice altiveces, en otra dice altivez. Son entidades. Entonces, todo lo que se mueve en el mundo espiritual que usted no ve, invisible, demoníaco, todo lo que se mueve es orgullo. Bajo la operación del orgullo y de la altivez. Es por esa razón que como hijos de Dios y del viento tenemos que tener esta gran cualidad. Ser mansos y humildes, porque en el mundo, en el plano demoníaco espiritual, se está moviendo altiveces y orgullo. Y usted no va a poder vencer dentro del sistema, no lo va a poder lograr. Va a ser golpeado, va a ser atacado, va a ser atrasado, va a ser detenido si usted no hace la batalla con entendimiento. Para hacer la batalla con entendimiento, no hace la batalla con entendimiento. Para hacer la batalla con entendimiento, lo primero, Jesús no lo dejó. Aquellos que somos los obreros en las mies,
Aprendan de mí en el arado, a los que estamos arando. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él sabía que íbamos a entrar en el sistema, que siendo servidores de Dios teníamos que estar en el sistema y íbamos a combatir con un mundo espiritual y con las entidades de orgullo y de altivez. No va a poder vencer ningún tipo de prueba, porque toda la prueba o las situaciones que usted tiene van a golpear, van a alentar y a elevar en usted niveles de orgullo y niveles de altivez, que eso es lo que ellos provocan. El mundo espiritual demoníaco lo que provoca es altivez. Y otro, amor al conocimiento. Por eso mucha gente está buscando, cree que por saber cursos o por saber esto, mire, no estoy en contra de los cursos, no estoy en contra de los seminarios teológicos, no estoy en contra de los estudios, no estoy en contra, lo que estoy en contra es que se llene de tanta información y usted no tenga una experiencia verdadera, diaria de aplicación con Dios. Y este es un tema porque esas son entidades que llaman solo al conocimiento. Ahí dice que llevamos cautivo todo conocimiento. Mire, el conocimiento que no venga ocupado de la obediencia no es un conocimiento de Dios. Todo conocimiento que no venga acompañado de obediencia no es un conocimiento de Dios. O sea que si usted se llenó de conocimiento en un curso, pero no viene acompañado de obediencia después, eso fue información. Y usted está uniéndose al sistema y a estos argumentos, estos altiveces que hay en el plano. Audiencia después, eso fue información. Y usted está uniéndose al sistema y a estos argumentos, estos altiveces que hay en el plano demoníaco espiritual. Número 5. Los hijos del viento son portadores del movimiento. Los hijos del viento portan movimiento. Yo, donde llego, provoco movimiento. Dile que tú, yo donde llego, provoco movimiento. Porque yo traigo el viento del Espíritu. Así que yo traigo movimiento. Cuando yo llego, comienza a moverse. ¿Cuánto han ido a un almacén donde no venía nada? Pero entró usted como hijo de Dios y salió todo el mundo comprando. Y cuando usted sale, un montón de gente comienza a entrar. Comienza a liberarse una venta, porque cuando entran los hijos del viento, han llegado a lugares, a trabajos, que cuando no estaban destapadas las cosas, y cuando usted entra al trabajo se comienza a destapar todos los males, comienza la botadera, encontrar a la gente con problemas de plata, comienzan a haber problemas de integridad, comienzan un montón de cosas a pasar. Dios, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que yo estoy llegando? Que viniste a armar el movimiento del Espíritu. Y el movimiento del Espíritu lo que trae es orden. Cuando vienen los hijos del movimiento del Espíritu, esos hijos del viento no tienen que decir llegué yo, llegó un hijo de Dios. No tiene que decir nada ni hacer ni una proclama. Solamente con su presencia comienza a alborotarse el Congo, como dicen por ahí. Mire lo que pasa cuando usted llega. Usted tiene que saber quién es usted. Usted es un hijo del viento, del Espíritu. Dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada. Dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está el viento, se movía sobre la faz de la... Escúcheme bien, cuando vienen los hijos del viento, vienen para traer orden en lo desordenado y a llenar lo que está vacío. Porque dice que estaba vacía, pero llegó el Espíritu y se acabó la vacuidad. Todo vacío. Mira, cuando llegan los hijos del viento, tú hablas con una persona y una compañera de trabajo y tú puedes palpar la herida de la persona y el vacío de Dios que tiene. Comienzas a soltarle una palabra y esa persona comienza a llorar inmediatamente. No tienes ni que decir un gran mensaje de predicación. Porque cuando vienen los hijos del viento, solamente conversé y la persona termina llorando. ¿Y dónde tú? ¿Y por qué nadie me había hablado así? Claro, porque lo que pasa es que provocaste que saliera un vacío de la persona
Y ahora tú estás soltando por el espíritu del Hijo que hay en ti, soltando una palabra que entonces está trayendo sanidad a la persona. Y la persona sale contenta, reconfortada y dice, ay, qué buen consejo me has dado. Cada vez que yo hablo contigo, yo no sé, pero siento algo diferente. Siento como una paz y mi regreso tan tranquila. ¿Alguien ha escuchado eso? Los hijos del viento traen movimiento. Comienzan a provocar cambios en los lugares. Escúcheme bien, los cambios que necesita nuestra sociedad, los cambios que necesita Panamá y las naciones, los cambios que necesita su comunidad, lo tiene usted en su mano, es usted. Usted no tiene que llamar, discúlpeme, a ningún predicador famoso. Usted no tiene que llamar al predicador de moda. Usted tiene que entender quién es usted. Y usted puede provocar un cambio y un movimiento. Usted es el que provoca los movimientos. Escúchame, solamente los hijos del viento pudieron provocar los grandes movimientos de avivamiento en Gales y en Inglaterra. Comenzó todo con unos hijos del viento. Porque ellos se movieron por el oído donde tenía que comenzar el movimiento del espíritu. Y ahí comenzaron los avivamientos. Usted, mire, para hacer avivamiento no necesita todo el cuerpo de Cristo completo. No necesita un montón de gente. Necesita un grupo de personas entendidas de quiénes son. Llamados y llenos de fuego de Dios. Dice que los hijos del viento, yo sé que le estoy dando un material pesado hoy, porque es que lo demás que viene ya es el desarrollo de los diferentes temas. Por eso es importante que hoy usted entienda esto. Dice que de repente vino un estruendo como de un viento recio. Escuche, los hijos del viento traen estruendo. Cada vez que llega una cosa, llegó el alboroto. Dice, estos son los que conmocionan la ciudad. Ellos son los que alborotan la ciudad. Le decían, y allá los agarraron para agarrar, porque estas gente son revoltosas, revolucionarios. Los hijos del viento, dice, provocan ese, dice, y el viento recio que soplaba llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos. ¿Cuál es la característica principal? Casa donde estaban sentados, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos. ¿Cuál es la característica principal? Diga, llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos. Hay gente que cuando se convirtió fue lleno del Espíritu Santo, pero en el camino se vació. Y en el camino el nivel va por acá, ¿ves? Se están apagando, van vaciándose, van vaciando. Cuando dice que fue lleno, imagínese como una vasija que fue lleno. Y todo el camino usted da, suelta palabra, habla, la, y usted se está vaciando. Pero si usted no va a la intimidad, usted no vuelve a llenar esta vasija. El hijo del viento, del espíritu, tiene que vivir. El hijo del viento, del espíritu, tiene que vivir buscando continuamente esa llenura del Señor todos los días. Que su lámpara no se esté apagando y que su vida esté llena. Ay, pastor, pida todos los días, Señor, yo quiero todos los días estar llenándome de ti. Lléname más. No, pero es que ya yo estoy bien. Todo lo que yo hago, no se apure ni se preocupe, que los dones son irrevocables, mis amados. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted puede hacer maravillas, milagros, puede hacer sanidades y puede predicar y cantar muy lindo. Y estar bien vacío del Espíritu Santo. Porque el Señor va a respaldar su palabra, va a respaldar va a respaldar la visión de la casa, va a respaldar muchas cosas. Y usted quizás no estuvo ni metido con el Señor y usted ve que la gloria está cayendo. No se impresione.
Y no se impresiona tampoco en las redes sociales. No todo lo que brilla es oro. Porque muchas veces la gente no está llena, está ya operando como la cuarta milla con el residuo que le queda. Usted sabe cuando le toca ya, cuando ya está quedando, ya no queda nada de la zurrapa. Bueno, hay gente que está fluyendo en la zurrapa, mis amados. Se lo tengo para que sepa. El aceite ya está quemado totalmente. El aceite está negro, está quemado. Necesito que esto me lo grabe porque alguien lo tiene que escuchar. Escúchame esto. Escúchame esto. Ya ese aceite de la zurrapa, ya. Ese aceite quemado no es saludable. Y cuando tú das un aceite quemado, eso no es del espíritu saludable para la gente. ¿Cuántos estamos aquí? Procuremos siempre estar llenándonos continuamente. Porque no podemos estar dando aceite quemado a la gente. El Señor se refrescaba todos los días en el monte de oración. Todos los días Jesús estaba en el tiempo de oración llenándose. Dios está levantando una generación fresca de servidores para servir ministros. Y por eso estamos hablando aquí. Todos aquí vamos a servir al Señor. Dios no está llamando a nadie para calentar sillas. Está llamando a gente para ser ministros. Así que, mis amados, les digo ahora, no se conforme con aceite quemado. Procure todos los días tener un aceite fresco. Les digo ahora, no se conforme con aceite quemado. Procure todos los días tener un aceite fresco. Hijo del viento. Aquellos que hacen la voluntad, este es el último punto. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo 12:49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, esto es fuerte. Esto es algo que a la gente no le gusta predicar. La gente no entiende este misterio y se va a los extremos. Yo quiero hoy aclarar este versículo. Mateo 12:4, 9 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos. ¿Hacia dónde extendió la mano? Hacia los discípulos. ¿El mensaje hacia quién era? Los discípulos. Dice 12:49 y 50. Mateo 12:49 al 50. Este hermano es que quería señalar algo y recalcar algo de aprendizaje sobre los discípulos. Por eso levanta la mano para darle una lección a ellos, pero también a quienes lo están escuchando. En dos vías. He aquí mi madre. Alguien me busca el 48. No tengo a mano este. Antes de eso, 47. Y te quieren hablar. Escuche, la madre y los hermanos querían darle una dirección. Esto viene fuerte aquí. Escuche esto. Viene. Ponga atención porque voy a soltarlo. Suelta el versículo antes. Escucha esto. Dale 46, Carla. Escucha esto. Dale 46, Carla. Listo, ahí. Él está hablándole a la gente. Jesús le está hablando a las personas. Pero entonces vienen la madre y los hermanos a interrumpir. Dígale que está a su lado, interrumpir. Vienen a interrumpir un momento dirigido por el Espíritu Santo a un hombre de Dios. Ayúdeme con ese perrito por allá, por favor. Ese perro que se está asomando acá. Sí. Él viene a interrumpir. Escúcheme, no, si le amamos, lo amamos. Entonces, escúcheme, no, si le amamos, lo amamos. Entonces, los hermanos y la madre vienen a interrumpir a Jesús, que le está dando
una instrucción y enseñanza. Diga lo anterior, por favor. Dígame más atrás lo que estaba pasando antes de que ellos llegaron a interrumpir. Sí. Ok, está Jesús dando una enseñanza de guerra espiritual al público. Vamos, sigue. Así también acontecerá a esta mala generación. Al público. Está enseñando sobre guerra espiritual. Está enseñando qué es lo que tiene que hacer. Pero en ese momento aparecen la madre y los hermanos a interrumpir la enseñanza y la dirección que está dando Jesús. Y entonces entendió a los discípulos, le dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. ¿Por qué? Quiso romper el micrófono ya, la batería. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que queriendo dar una dirección, cuando ya Jesús está dando otra dirección y enseñando algo. Y le dice: ellos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto está llevando la voluntad del Padre. Uno, dos, uno, dos. Amén. Lo que esto significa es que Jesús está revelando el nivel más elevado. El nivel más elevado de obediencia a Dios por encima de, dile que tú lo, por encima de mi madre y mis hermanos. Hay un nivel de obediencia, hay niveles de demanda, pero el nivel más elevado de demanda, pero el nivel más elevado es cuando llegas al punto de renunciar aún a la familiaridad y elevar esa voluntad al agrado del Padre. ¿Cuántos estamos aquí? Hay un nivel. Tú puedes caminar en este piso. Tú puedes ir 2 más arriba. Pero Jesús lo que les dijo a los discípulos, como muestra ellos mismos, a ustedes. ¿Tú crees que los discípulos no tenían madre y hermanos? Todos ellos tenían madre y hermanos. Y esposa. Pedro tenía esposa. Estoy llamando a la rebelión. No me mire más los papás y la mamá. No estoy llamando a la rebelión. No. Pero estoy llamando a niveles de sacrificio. Niveles de obediencia. Hay veces que la familiaridad puede hacer que interrumpas lo que el Espíritu está hablando. La familiaridad a veces estorba. Y no permite, y mezclamos, como somos seres humanos que tenemos alma, mezclamos las emociones que tiene nuestro corazón y nuestros sentimientos con lo que Dios quiere que hagamos. Pero Jesús dice: no, ya yo los discerní. Vienen a interrumpirme y yo estoy enseñándole a ellos que ese espíritu regresa a la casa. Y está hablando de casa, de los demonios. Ay, Dios mío, esto se pone peor. Jesús está hablando de la casa y de los demonios que regresan a casa. Y aparece la gente de su casa que te estorbe. Aunque sean tu familia, no significa que te quieren hacer daño y tienen mal corazón contigo. Los puede utilizar. Ahí en ese momento estaban desviando a Jesús. Y Jesús lo discernió.
Estoy hablando de un tema espiritual y esta gente me está llamando para quitar la administración que estoy haciendo. El mundo espiritual está escuchando lo que yo estoy hablando. Las entidades están escuchando y vienen a decirme, a buscarme para una soquetada. Yo voy para la casa ahora, voy a comer, mamá, me voy a comer sancocho, espérame. Todo tiene su lugar y su momento. Pero cuando mezclamos las emociones y la familiaridad, podemos llegar a quitar la dirección como vientos del espíritu, como hijos del viento, y nos vamos para donde Dios no quería, porque somos almáticos, como vientos del espíritu, como hijos del viento, y nos vamos para donde Dios no quería, porque somos almáticos. Y no es malo tener alma, pero hay que saber y discernir. Tenemos que pedirle a Jesús que nos dé ese discernimiento, al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé ese discernimiento que tenía Jesús. Jesús lo vio venir y dice, uy, estoy hablando de un tema tan delicado y espiritual y me vienen a aparecer, qué casualidad en este justo momento. Amados, vamos a despertar, despertemos. Hay momentos y momentos. ¿Usted cree? Escúcheme bien, pero a mí me pareció una deshonra de parte de las hermanas. ¿Sabe por qué? Porque ellos no reconocían que él era el rabino del pueblo. No lo honraban. Era una falta de respeto. Te aseguro que viene uno de sus discípulos y le hace eso y lo reprende el llamado de él. Y eso es algo muy delicado. Muchas veces nos pasa a todos. Entonces, por lo menos aquí yo tengo a mi hermano. No es fácil pastorear a la familia. Y aquí, él es mi hijo espiritual. ¿Cuántos estamos aquí? Hay momentos donde está el hermano y la hermana. Pero hay que saber cuál es el momento y la unción en la que estamos. Y eso no significa que usted no puede pastorear. Ella tiene a su hija, imagínate. Y tiene que a veces someterse ¿a quién? A su hija. Esto no es fácil, pero eso es entender los planos espirituales. Hay que entender. Dijimos que el espiritual gobierna sobre todos los planos. Dile que está a tu lado. El plano espiritual gobierna sobre todos los planos. Gobierna sobre todos los planos. Entonces, la mayor demanda es, y la mayor prueba viene en la voluntad de Dios cuando podemos obedecer hasta negar lo que más y a quien más queremos. Amén. Cuando tenemos un tema con la idolatría en nuestro corazón, con nuestra familia, este mensaje golpea duro. La pastora me está llamando a dejar mi familia. No, no es lo que estoy llamando. Estoy llamando a llevar a que usted esté dispuesto a renunciar a todo. Que era la renuncia de Cristo. Porque Dios nunca va a contradecir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Pero, llegó un tiempo que Jesús le tuvo que decir a María, mira María, he hecho mi labor de carpintero sustituyendo a mi papá. ¿Estamos aquí? En la carpintería. Te he apoyado, he sido un buen hijo. Pero el Señor me está llamando a algo. Así que avanzo. Y vemos a Jesús al final cuando va a morir, que responsablemente entrega a su mamá porque el hijo mayor no podía dejar a la mamá en el aire. Y él se lo entrega a su mejor discípulo. O sea, fíjate que Jesús no hacía tampoco las cosas desordenadas, pero sí con las cosas del ministerio y las cosas que eran la voluntad de su Padre. Jesús no jugaba, no negociaba. Dile que tú no voy a negociar la voluntad del Padre, aunque me duela y aunque me incomode. Amén. No hay mucho amén hoy, aleluya. Me dejaron sola, como digan por ahí. No hay mucho amén hoy, aleluya. Me dejaron sola, como digan por ahí. Oíste, Jennifer, me dejaron sola. Ya sabes por qué lo digo. Entonces, mis amados,
Dije 6 cosas básicas para los hijos del viento. ¿Quiénes quieren ser los hijos del viento finalmente? ¿Quiénes están dispuestos a todo y a no negociar donde el viento nos quiera llevar? Yo quiero ir donde el viento me quiera llevar, porque muchas veces hice las cosas donde yo quería ir. Cuando uno tiene un carácter así, y que era indomable y así como muy rebelde, digamos, termina lo que uno quiere. Pero ¿sabe qué? El Señor me enseñó y me llevó a un punto de que o lo haces o lo haces. Cuando el Señor te lleva a crecer y no quiere que tú te quedes toda la vida enano espiritualmente, llega un momento que Él te dice, tienes que soltar, tienes que hacerlo, no importa lo que cueste. Y Él te lleva a un nivel de entrega y demanda mayor. Quizá usted no está en ese punto, pero hacia allá usted se dirige. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos en este campamento somos personas con propósitos muy grandes, que el Señor ha llamado. Y si usted está aquí, usted no está de gratis ni de casualidad, ni que vino. No, usted está aquí porque el Señor lo trajo. El viento de su espíritu lo trajo para hablarle algo muy puntual. El viento de su espíritu lo trajo para hablarle algo muy puntual. El viento del espíritu lo está llamando a algo más que una religión. Lo está llamando a una demanda y a vivir lo que estamos hablando. Estos temas, como hablaba no sé, recuerdo con quién hablaba, creo que era con Abdiel. Estos temas, como compartía con Abdiel antes de venir, estos temas siempre confrontan primero a los líderes y a los que estamos en el campamento. Así que no se preocupe. Quiero que, número 1, sepa esto: el viento del espíritu lo trajo. Número 2, está llamado y asignado para ser un hijo del viento. 3, quizás no va a ser en la forma que usted pensaba. Usted es un hijo del viento. Y el viento del espíritu va más allá. Recuerde, los hijos espirituales podemos juzgar todas las cosas, pero los demás no pueden juzgarnos. Qué fuerte. Porque espiritualmente la gente del espíritu tiene un nivel de gobierno. Necesita usted saber quién usted es. Lo que porta movimiento. Tiene capacidad de derribar fortalezas y tiene la capacidad de siempre hacer la voluntad de Dios. Es un hijo nacido en la intimidad, en el secreto de Dios. No olvide que lo primero es ir a la puerta de la intimidad y entrar por ella. No olvide que lo primero es ir a la puerta de la intimidad y entrar por ella. Y creo que lo primero es que usted cierre sus ojos ahora y diga: creo que lo primero que tengo que hacer para ser hijo del viento es entrar por la puerta de intimidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno quiere entrar, venga. Yo cenaré con él y él conmigo. Entre a la puerta de la intimidad. Una vez en una visión, Juan capítulo 4 se me reveló y vi cuando esa puerta se abrió y pude ver la eternidad. Y fue una experiencia impresionante. Fue una visión como un éxtasis. Entré y quedé adorando y postrada con los 24 ancianos. Comencé a Dios, llenó mi casa. Y no solo fue una experiencia sobrenatural, fue algo que cambió y marcó mi vida después para siempre. Entonces siempre estaba espiritualmente buscando la puerta de la intimidad y conocerlo más
más que leer la palabra, conocer que Él no es